Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Más Negocios. Y ya está en los estudios nuestro invitado Juan Ignacio Ardón. Es psicólogo clínico, tiene una licenciatura en psicología clínica y una maestría en filosofía y además es catedrático universitario en la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas noches, Juan Ignacio, bienvenido. Buenas noches, gracias, María Dolores. Nos hacen una pregunta, tú dime por dónde empezamos. La pregunta es, ¿cómo podríamos organizarnos cuando los que no saben nada del negocio quieren tener mayor poder? Y entonces tal vez podemos resolver esta pregunta y empecemos tal vez con ¿qué es un conflicto? ¿Y cuándo sabemos que estamos en un conflicto? O sea, ¿hay niveles de conflictos? ¿Todo es un conflicto? ¿Cómo sabemos? Bueno, básicamente, para que justamente empecemos a definir los conceptos, un conflicto es cuando dos personas, que yo voy a utilizar el término para hablar de dos personas, vamos a hablar de dos conciencias, porque van a ver qué interesante va a ser eso. Cuando dos conciencias están en una posición antagónica, considerando que para uno hay que irse por un lado y para el otro hay que irse por otro lado. Y entonces están casi convencidos ambos que su postura es la correcta. Entonces entran en conflicto porque se contradicen en el propósito o en lo que haya que resolver. Y entonces estas dos conciencias, ¿por qué hablar de conciencias y no personas? Porque quiero ser enfático que justamente en los conflictos tenemos dos variables fundamentales. Tenemos la variable de lo técnico, que es el conflicto per se, digamos, el problema que queremos resolver. Pero tenemos también lo emocional, que es lo que corresponde a cada conciencia. Es decir, entonces nosotros en un conflicto siempre tenemos lo técnico y lo emocional. Y eso emocional es lo que es el ingrediente que agregan las dos conciencias en conflicto, que justamente es lo que nos va a provocar que el conflicto sea mayor o menor. Entonces ahí es donde podemos hablar de niveles de conflictividad, porque el conflicto per se, digamos la discusión per se la disyuntiva no es, ahí no podemos medir si el conflicto es grande o no, porque a veces un conflicto que puede parecer inmensamente tremendo, ¿no? Es un conflicto grande, no, el conflicto se mide su magnitud en relación a las conciencias que están en juego. ¿Qué tan emocionales están o no? ¿Cómo están manejando sus emociones? Que son las variables que entran en juego de forma complicada o el ingrediente peligroso a la hora de una resolución de conflictos mal llevada o bien llevada. Justo cuando hablaba contigo y pensaba en esto, me diste una nueva perspectiva. Vi una película hace unos meses, es una película extranjera que se llama El Insulto. Y es de un católico y un musulmán, y todo empieza por una persona se siente ofendida, el otro considera que no es una ofensa y esto va escalando. Y escala, mírala, es cuando vas entendiendo, porque va pasando la historia y cada persona trae un bagaje atrás que lo hizo actuar como actuó, vas entendiendo por qué tienen esas posturas. Entonces, hay dos conciencias. Está lo técnico, que si pudiéramos quitar las emociones es como resolver una ecuación. Exacto. De hecho, por eso es que los conflictos, por ejemplo, en el ejemplo que dabas de la película. Aquí en Guatemala es una costumbre que nos dicen que no se debe hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. ¿Por qué? Porque son los temas más emocionales. Son los temas donde las conciencias entran más en emoción, entonces los conflictos se hacen más grandes. Si nosotros fuésemos menos emocionales, es decir, o pudiéramos administrar mejor nuestras emociones, esos conflictos no serían grandes. Podríamos hablar perfectamente tanto de política, como de religión, como de fútbol. Ahora, el problema es justamente cómo cada conciencia administra sus emociones. Entonces, si solo fuese un tema técnico, si cada conciencia en juego administra perfectamente sus emociones, un conflicto que puede parecer grande, puede ser un tema como complicado, se resuelve relativamente fácil. Cuando estamos hablando entonces de esta parte técnica, que podríamos decir es la parte objetiva, es como la ecuación objetiva, que hay que resolver. Sí. O sea, nunca le hemos entrado a una ecuación con enojo sino vemos cómo resolver una ecuación.
Sin embargo, cuando entra la parte emocional, que es la que aportan las conciencias, es cuando ya se hace una mezcla y si pudiéramos usar una analogía, y no sé si está correcta, es como que se empieza a poner nublado o con neblina el panorama. Exactamente. Empieza a ponerse nublado el panorama y entonces empiezo a perder también el propósito, porque también cómo maneja la otra persona el conflicto empieza a repercutir en cómo manejo yo el conflicto, empiezo yo ya no a responsabilizarme de mis emociones, entonces empiezo a considerar que la otra persona está en una postura que me hace sentir mal, entonces de pronto perdemos el norte y ya ni siquiera estamos buscando resolver el conflicto técnico per se de lo que estamos discutiendo, encontrando la solución o buscando la solución, sino que paramos tratando de tener la razón o tratando de someter al otro o tratando de que apuro tú el otro me diga que tengo la razón. De hecho, yo he trabajado con personas en el ámbito clínico que me dicen, a veces yo ya me di cuenta que mi esposa o mi esposo tienen la razón, pero yo no se lo quiero dar. Yo no quiero aceptar. Es decir, ya estamos hablando de un nivel en donde las emociones se apoderaron tanto del conflicto que no importa, o sea, el resolverlo no es el objetivo. Perdemos el objetivo de resolverlo. Y esa es una pésima resolución de conflictos. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés, Juan Ignacio? Sucede lo mismo, es cuando dices, esta persona siempre cree tener la razón, que ya no me importa si tiene razón o no. Sí, digamos, ya obviamente ahí estamos optando por la resignación ante una conciencia que ya consideramos y estamos juzgando como completamente cerrada, cuando sí podríamos aplicar algunas técnicas para ver si es cierto o no y para que tenga que verdaderamente probar que tiene la razón. Ahora, si hay una persona que está aferrada siempre irracionalmente a que tiene la razón, también hay algunas técnicas para resolver ese conflicto. Obviamente la mejor recomendación es que si estamos frente a alguien que siempre irracionalmente considera tener la razón, es mejor la prevención y no tener una relación con esa persona, porque las relaciones se caracterizan por convivencia y resolución de conflictos. Es decir, toda relación va a tener convivencia y tarde o temprano, porque somos conciencias, vamos a encontrar difícil o casi imposible que una relación, cualquier tipo de relación de conciencias, todo vaya en armonía. Claro. De hecho sería raro, ¿no? Sería hasta como casi imposible. Alguien ahí está dominando y todos son seguidores. Es casi imposible. De hecho vamos a tener convivencia y después resolución de conflictos. Que es parte de una relación. Es parte de una relación. Parte de nosotros. Es normal en nuestra convivencia que haya un momento donde estemos en posiciones antagónicas. Tengo varias preguntas y uno de los temas que me gustaría, dices, culturalmente, o sea, en toda relación hay convivencia y resolución de conflictos. Sin embargo, culturalmente, y hay culturas más proclives a esto que otras, es rehuir al conflicto. O sea, es evitar el conflicto. Es no ponerlo como tal y resolverlo, sino es evadirlo, por así decirlo. Y es cuando, por ejemplo, escuchas, cállate, ya no le digas nada, mejor cállate y deja que hable o deja que diga, y entonces es no resolverlo. Exacto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta conciencia que está cediendo o que está, porque por un lado piensa que eso es mejor? Claro, el problema es que sí es cierto que en muchas ocasiones hay personas, hay conciencias que suelen ser sumamente impositivas y difíciles para resolver el conflicto. Y a veces eso es incluso una técnica engañosa, tramposa, porque provoca esas reacciones y hay personas que caen en la trampa, porque al final de cuentas se quedan montados en el privilegio, porque dicen, bueno, como tú decías, ¿no? Digamos, mejor ya ni le digamos nada. El problema de esa supuesta prevención, porque eso no es una prevención, eso es una evitación del conflicto, es decir, estoy evadiendo el conflicto, pero realmente lo que estoy haciendo es ahogando mi punto de vista, buscando lo que yo considero que es lo razonable ante el sometimiento de otra persona, que le paro dando la razón para evitar conflicto. Eso es incluso un ataque hasta mi propia autoestima, ¿no? Si lo hago sistemáticamente, voy minando mi autoestima. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Algo general que nos puede servir muchísimo es que, como estábamos diciendo, cuando estamos en conflicto o cuando hay un conflicto hay dos conciencias en juego. Ahora, dos conciencias en juego van a poder resolver un conflicto si tienen un referente, porque ante la pregunta de quién tiene la razón en estas dos conciencias, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta es quién tiene la razón, aquel que esté apegado al referente. ¿Pero cuál es el referente? El que esté apegado a la realidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que un conflicto se va a resolver
sin que una de las dos conciencias tenga que ceder o que ese conflicto se quede en el aire, si tenemos un referente con la realidad, si tenemos dónde nos va a dar una respuesta. Porque el error que cometemos mucho en la resolución de conflictos es que nos mantenemos a una línea de conciencias. Eso significa que yo hablo contra la otra persona y yo quiero imponer mi punto de vista y la otra persona quiere imponer su punto de vista. Pero si nosotros tenemos un referente con la realidad, va a ser mucho más fácil resolver un conflicto. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona en nuestra empresa, un hijo, un papá, un familiar que está haciendo malas decisiones financieras, etcétera. ¿Cuál es el referente de eso? Con esa persona, para resolver el conflicto, si lo volvemos personal, el conflicto va a tender a no resolverse. En cambio, si nuestro referente es con la realidad, que en este caso es los estados financieros, entonces podemos entrar en acuerdos. Los acuerdos nos van a llevar a tener un referente con esa realidad. Bueno, tú estás proponiendo estas estrategias financieras o estas estrategias de ventas o lo que estás proponiendo. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cuáles van a ser los resultados? Porque entonces ahí podemos nosotros convencer a esa persona que hay un problema porque lo que está ofreciendo no es acorde a los hechos de la realidad. Si nosotros no tenemos un referente en la realidad, el conflicto es casi imposible que se resuelva. Porque entonces alguien va a tener que ceder o alguien va a parar imponiendo. ¿Qué es lo recomendable en las empresas siempre? Tener delimitados perfectamente bien las atribuciones, tener delimitados bien los posibles resultados que esperamos, tener todo un referente en la realidad para que nosotros entonces podamos estar convencidos o no de que quién es el que está fallando. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Si tú y yo quedamos en juntarnos, si yo te digo a ti, María Lourdes, juntemos la semana entrante y tú dices, perfecto, nos juntamos la semana entrante. Ahí nos hablamos. Bueno, ahí nos hablamos. Ese tipo de interacción ya es la que va a propiciar probablemente un conflicto. No hay un referente. Porque no hay un referente. Entonces la semana entrante nos encontramos el viernes en la universidad y yo te digo, no te quisiste juntar conmigo, ¿verdad que no me llamaste? Y tú me dices a mí, pero tú me tenías que llamar. No, tú me tenías que llamar a mí. El problema es que podemos entrar enormemente en conflictos si no nos percatamos. Mira, es que no quedamos en nada, por eso es que ninguno ahí tiene la responsabilidad de la llamada. En cambio, si yo te digo, yo te llamo el jueves, apuntamos, yo te llamo el jueves. ¿Qué te parece si te mando un mensajito en WhatsApp a ti, te llamo el jueves? Estoy exagerando para que quede claro el ejemplo. Entonces queda muy, muy marcada la evidencia en nuestras... ya tenemos aplicaciones maravillosas en donde queda grabado en las dos agendas el compromiso. Y falto yo al compromiso. Es muy fácil entender quién fue el que tuvo la responsabilidad del error. Porque tenemos un referente con la realidad. Entonces, cuando uno está en situación conflictiva, debe siempre pensar cuál es el referente, la realidad. El problema es que nos olvidamos de la realidad, que eso es lo técnico. ¿Qué quiero resolver? ¿A dónde estoy apuntando? Y empiezo a engancharme con la conciencia en cuestión, con la otra persona, y al engancharme con la otra persona, ya empieza a haber una riña que yo llamo riña de conciencias. Y las riñas de conciencia sin referentes o un referente con la realidad lleva a un sometimiento o a alguien que tenga que ceder, que se llena después de resentimiento porque sabe que cedió porque no le quedó otra, porque se sintió que impusieron la resolución, etcétera. Y no avanzamos. Y eso en empresas familiares es muy común que ocurra, porque obviamente caemos en la trampa o muchos han caído en la trampa, cada vez menos, ¿verdad? Y ha sido enorme el aporte. Una vez justamente hoy iba el programa de ustedes, ¿verdad? El aporte que han dado de cómo ir delimitando, eso es parte de ello, cómo ir delimitando bien. Si vemos cada vez más empresas familiares ya no cometen los errores de, mira, te vamos a poner aquí porque tú eres el sobrino, porque en ese momento el conflicto es obvio que llegará. ¿Y cuál es el referente? El referente no es muy difícil de encontrar porque lo decidimos por la categoría que era el sobrino, no por su currículum, etcétera. Y no había tampoco cómo medirlo, porque hablabas de no había cómo medirlo. Cómo medirlo, o sea, vas a estar en este puesto, pero estos son los resultados. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque al final, Juan Ignacio, las emociones son parte inherente del ser humano. Totalmente. De la conciencia. ¿Cómo manejar estas emociones durante estas resoluciones de conflicto? Porque pensaba en estos ejemplos donde está la dueña con su pareja y su pareja se mete, no tiene la razón, no conoce el tema, es impulsiva, sin embargo toma decisiones. ¿Cómo entonces lograr que la persona, en este caso la dueña, pueda entender mi postura, que va a ser antagónica, y no mezclar esas emociones? Y mi pregunta va respecto a, porque igual va a suceder con
Si mi hijo está tomando decisiones financieras que no están resultando bien, ¿cómo lo confronto? Pues no sé si la palabra es confrontar, pero ¿cómo pongo el punto de que aquí está sucediendo algo que no está bien y hay que resolverlo con todas esas emociones que seguramente van a llegar? Sí, porque de hecho yo siempre sugiero que pensemos 3 técnicas importantes para resolver conflictos. La primera es que logremos separar a la persona del problema. ¿Eso qué significa? Que no volvamos personal el conflicto. Por ejemplo, si yo agredo a la persona, es que tú te das cuenta que tu procedimiento hace ver lo estúpido que sos. Ahí ya estoy resolviendo un conflicto de una manera terriblemente efectiva, porque no, en ese momento lo que estoy haciendo es juntando el problema con la persona. Entonces, si yo hablo de comportamientos, es decir, entiendo tu intención es hacer lo mejor por esta empresa. Perfecto, estamos de acuerdo los dos. El problema es que tus acciones, es decir, los resultados no están reflejando eso. Entonces debe haber un procedimiento equivocado que estamos haciendo acá. Tu procedimiento está equivocado. Y el referente entonces serían los resultados de las acciones. De las acciones que nosotros tenemos que buscar cómo tenemos un referente siempre. Estoy seguro que muchas personas podrían estarse preguntando ¿y cómo hacemos para resolver un conflicto de, por ejemplo, como cuando tú mencionabas la película, de creencias? ¿Cómo se resuelve un conflicto de creencias cuando no tenemos un porque ¿qué creencia es más acertada o, si se le puede decir así, atinada o mejor que la otra? Ahí es donde nosotros tenemos que, por supuesto, entender muy bien los conceptos y entender que sí, justamente cuando estamos hablando de un conflicto de creencias, tenemos que entender que estamos hablando justamente de creencias, que son, digamos, interpretaciones sin referentes en la realidad. Entonces ahí, para resolver ese conflicto, debo aceptar que mi creencia está empatada con la creencia del otro, que probablemente es igual de falsa o no que la del otro. Y entonces, en ese momento, el conflicto va a perder intensidad, porque no hay referente, entonces no podemos saber quién tiene la razón. Entonces tengo que aceptar que tú crees eso y yo creo eso. El problema es que hay muchos conflictos en donde sí hay referente con la realidad y paramos pensando que es cuestión de creencias. Y en ese punto es cuando aceptamos un razonamiento ilógico. Exactamente. Ahí cuando tú estás hablando de razonamiento ilógico, obviamente para resolver conflictos lo más importante es la racionalidad, ¿no? Y la racionalidad es justamente lo que nos va a permitir administrar estas emociones, diferenciar entre, bueno, ¿qué estamos discutiendo acá? ¿Estamos discutiendo creencias o estamos discutiendo políticas? ¿Estamos discutiendo aspectos que sí pueden tener referente con la realidad, que sí pueden haber resultados? Si estamos discutiendo aspectos con referentes en la realidad, tenemos que irnos a esos referentes en la realidad de forma lo más suave posible, porque ahí es donde yo sugiero la segunda técnica. A ver, a la primera, separe a la persona del problema. La segunda es suave con la persona y duro con el problema. Los conflictos se tienden a complicar cuando uno es duro con la persona y duro con el problema. Es lo que pensaba, que lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés. Como no logramos separar. No logramos separar, empezamos duro con la persona, pero ¿cómo sos de mula? ¿Cómo se va a resolver un conflicto diciéndole a una persona, insultando a una persona? ¿Verdad? ¿Cómo se te ocurre? Pero es que, ¿cuánto estudiaste o tanto lo que estudiaste para esto? Entonces, primero que tendríamos que es separar a la persona del problema para poder aplicar el suave con la persona. Entiendo que tú penses así, pero creo que los resultados no dicen eso. Y uno también debe aplicarlo a sí mismo. De uno también aferrarse a la realidad. Y es cuando no logramos esto, porque pensaba que en qué momento sé que ya lo logré, es cuando planteo el problema, lo planteo como un problema separado de la persona. Exacto. Si no, no he logrado separar el problema de la persona. Exactamente. Y entonces, como tengo que atacar el problema, ataco a la persona también de paso. Exactamente. Entonces voy en una postura conflictiva, que no va a propiciar la resolución de conflicto, porque entonces vuelvo el conflicto personal, ya no lo vuelvo un tema de falibilidad humana, lo vuelvo un tema de malicia, lo vuelvo un tema de intencionalidad contra mi persona, y ahí es donde empezamos a complicar la situación. Y una de las preguntas que nos hacían es ¿cómo no hacer un conflicto más grande? Que entonces dices, bueno, entro a solucionar un conflicto y resulta que salen cosas que incluso problemas o soluciones no resueltas de hace 10, 5 años o más tiempo,
porque no he logrado separar y entender que lo que tengo que resolver es un problema y que las personas somos falibles y que esta postura antagónica no es contra mí, sino es contra otra postura. Claro, contra mi argumento o contra un error que he cometido o que alguien cometió. ¿Qué hacer cuando se toman decisiones unilaterales? A pesar de que ambos somos dueños, la otra persona ha tomado decisiones unilaterales y esto ha incidido en los resultados de la empresa. ¿Cómo no hacer el problema más grande? ¿Cómo tener esa postura, honrar tu postura, por así decirlo, reforzar tu autoestima también? Cuando hay personas que son impositivas o toman decisiones unilaterales y que son impulsivas. Cuando hablabas de la negociación, pensaba en un Trump, que tiene una característica de ser, pues no sé si bully, pero pareciera bully, que pone un estándar muy fuerte para luego ceder. Exacto. Sin embargo, ya puso el estándar de yo quiero 500 cuando uno estaba pensando en 100. Justamente, de hecho, sin profundizar específicamente en él y su perfil, pero es una forma de enfrentar los conflictos de una manera donde las emociones, donde levantar la emoción de la emotividad de la otra conciencia ayude a que uno imponga su plan, porque obviamente a mayor nivel de emotividad, de hecho, cuando nosotros estamos sumamente emocionales, hasta ocurre un fenómeno biológico muy interesante y es que se secreta adrenalina y la adrenalina tiene una función interesante que es que inhibe la corteza y la corteza prefrontal, que es donde está nuestra capacidad de razonar y de razonar bien. Por lo tanto, a mayor emotividad, mayor adrenalina, mayor inhibición de corteza y a mayor inhibición de corteza, menor capacidad de racionalidad. Entonces, mucho más difícil resolver un conflicto, porque lo que permite resolver un conflicto es un alto nivel de racionalidad. ¿Qué tanto puedo yo, administrar mis emociones? Que ese debe ser el primer paso, porque la regla universal de la resolución de conflictos, ¿verdad?, que la dejamos hasta el final, es primero resolver lo emocional y después lo técnico. Entonces, con cualquier persona, primero tengo que resolver lo emocional, y no solo con la conciencia que tengo enfrente, sino que también con mi propia conciencia. Primero tengo que ocuparme de mis emociones, porque al ocuparme de mis emociones, administrar, ¿qué me genera esta situación? Me genera miedo. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué quiero imponerme? ¿Por qué quiero no ceder? O al revés. Entonces, al permitirme pasar esa parte emocional, puedo entonces ser una persona mucho más racional que me permita dialogar con la otra persona y calmarla y pedirle incluso, mira, podemos hablar de una forma más tranquilos, podemos trabajar esto con menos emocionalidad o si quieres esperemos, que nos calmemos y lo hablamos después. O sea, es válido también poner una pausa o poner un tiempo cuando no está las emociones controladas. Totalmente válido. De hecho, no solo es válido, es recomendable. De hecho, entre más podamos enfrentar una situación que nos parece conflictiva de forma menos emocionales, menos atemorizados o menos enojados, cualquier emoción que surja en ese momento, lo vamos a hacer mejor, porque vamos a ser más racionales. ¿Qué significa ser racional? Significa poder utilizar la razón bien, que es lo que nos va a permitir enfocarnos en el referente, enfocarnos en la realidad. Y enfocarnos en la parte técnica, que es el problema. Exactamente. ¿Qué nos dejarías de tarea en cuanto a relación de conflictos? Si yo tengo un conflicto que debo resolver, ¿por dónde debería empezar para no verlo tan enorme? Bueno, primero debería empezar por aplicar el ejercicio conmigo mismo de, voy a separar a la persona del problema, es decir, a mi propia persona y revisar cómo estoy yo en mi administración de emociones, qué tanto esto me está causando a mí un conflicto emocional que primero debo resolver yo, porque siempre en una resolución de conflictos primero debo ocuparme de mí mismo, es decir, primero hay que resolver la batalla interna para después resolver la batalla externa. Y entonces una de las preguntas es, ¿qué emociones me causa este problema? Exacto. ¿Qué emociones me causa este problema? Identificar las emociones, puedo entonces, cómo administrarlas y entonces permitirme, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta resolución de conflicto? ¿Tener yo la razón a toda costa? ¿Someter a la otra persona a toda costa? ¿O que lleguemos a una resolución donde haya crecimiento en la empresa, en nuestra relación o en lo que pretendamos valorar? Antes de resolver cualquier cosa, estas dos buenas preguntas es como hacer la tarea antes de presentarse a resolver el examen. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio. Con mucho gusto, gracias por la invitación. A ti, muchas gracias a todos quienes nos dejaron sus mensajes, muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios y recuerde,
Mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.